Anatoverso. Escuchando las voces del cuerpo. Hola, buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un episodio más de Anatoverso, escuchando las voces del cuerpo. Yo soy el doctor Adrián Verdines. Y yo, el doctor Rodrigo Terán. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el doctor Pedro Emiliano Ramos Morales. Pedro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Qué gusto de verte. Para nosotros es siempre muy importante traer sobre todo voces jóvenes, porque como decimos, escuchando las voces del cuerpo, parte importante del departamento es pues nuestros estudiantes y bueno, ya tú ya no eres estudiante, ya estás próximo a ser todo un doctor titulado, pero pasaste por el departamento y qué mejor que traerte aquí para platicar un poquito contigo de tu trayectoria, ¿no? Tan amplia, ¿verdad, Verdín? Sí. No, actualmente, pues el doctor Pedro es pasante del servicio de investigación del Departamento de Anatomía y aparte, pues becario emérito también en el Departamento de Anatomía. Ujú. Entonces, primero que nada, la pregunta obligada, Pedro. ¿Cómo llegas a medicina? O sea, ¿en qué punto de tu vida dijiste voy a estudiar medicina? O nunca. Muchas gracias. Digo, la verdad, tal vez va a sonar un poco una historia ya contado que ya habrán escuchado, pero pues bueno, como el menor de 5 hermanos, siempre, bueno, prácticamente mis hermanos hay quienes me llevan 10 o más de 10 y mi hermana que solamente me lleva 2 años, siempre me tocó verlos, pues a ellos ir decidiendo tanto que entraran a la primaria, la secundaria, prepa y pues ese proceso de que ellos iban a estudiar, ¿no? Entonces siempre rodeados o influenciados por ellos. Creo que mi más grande inspiración fue mi hermana Cintia, que ella fue la que estudió medicina primero de la familia. Y recuerdo mucho que desde chiquito me gustaba mucho ver sus libros y todo lo que estaba estudiando y platicaba. E incluso yo buscaba en internet cosas para poder platicar con ella de temas. Y creo que esa fue mi mayor inspiración, además de estar rodeado de grandes figuras. De parte de mi papá, tengo a mi tío Tomás Ramos y, bueno, al lado de mi mamá, al doctor David Morales, que también me inspiraron mucho y a los cuales les agradezco. Y desde entonces, tal vez sonará muy cliché, pero desde entonces quise estudiar medicina y no se me quitó la idea. No, para nada. Los clichés a veces les decimos clichés por algo, ¿no? ¿Y cómo fue, por ejemplo, sabemos, digo, ahorita hablaremos un poco más a detalle de eso, de la trayectoria tan reconocida y de las premiaciones y todo, pero ¿cómo fue llegar a la Facultad de Medicina? ¿Era lo que te esperabas o era diferente? La verdad, era totalmente lo que esperaba. Sin embargo, fue todo un cambio de la prepa a la facultad definitivamente. Tú tal vez tienes que te fuerzas a dar ese paso, ¿no? De tanto de madurez, de ponerte a estudiar te das cuenta que tu vida empieza a ser centrada en eso. Digo, a lo mejor no en prioridades, pero sí en cuanto a lo que haces día a día, tienes que dedicarte, sabes que 100% a estudiar, que eso es tu prioridad y que tienes que dedicarte todos los días a estudiar, que si vas a planear algo o hacer algo, siempre tienes que pensar primero en eso para organizar tanto tu día, tu semestre, etcétera. Pero la verdad, siempre estuve muy contento desde que entré, era totalmente lo que esperaba y todo lo que me platicaba tanto mi hermana y mis familiares y muy orgulloso y contento desde el día uno, la verdad. Y bueno, y una vez que acabaste el primer año de la carrera, luego aplicaste para ser instructor de anatomía, ¿no? Así es, y en tercer semestre. ¿Luego o te esperaste? No, luego, la verdad, que bueno, pues ver a mis maestros y compañeros y siempre desde que estuve en segundo semestre me empezó a gustar bastante la anatomía, que siempre quería dar clase y adelantaba los temas para poder dar clase y pues yo sabía que anatomía siempre tiene esa presión tanto como materia fundamental de la carrera, que pues prácticamente me gustó muchísimo y al tercer semestre apliqué. ¿Y cómo te fue en el ambiente de instructor? Porque ya es un paso diferente, ¿no? Ya no es nada más estudiar para ti y contestar el examen, ¿no? Ahora ya un rol un poco más, pues vamos a decirle de docencia ahí con los pares, con los estudiantes. ¿Qué tal fue esa experiencia? Claro, al inicio pues es un poco pesado porque después en tercer semestre llevas fisiología y todavía ves temas pues que son fundamentales y que también no son nada fáciles como para el semestre. Sin embargo, la responsabilidad pero también es una parte que te llena la docencia y pues tú estudiar tanto para ti mismo o para tus clases como para poder apoyar a los alumnos, pero es una satisfacción que empiezas a desarrollar, ¿no? Tanto en la docencia, ver, pues tratar de aportar aunque sea un poco para tus alumnos y la responsabilidad que también los maestros te van dando, que bueno, eso me llenaba mucho y hizo que me gustara bastante. ¿Y cómo fuiste ahí repartiendo el tiempo? Porque, pues, habían sabido que te fue bien en la carrera, pero hay muchos
cuando en ese tipo de casos, lo primero que uno se pregunta es cómo le hace. O sea, ¿cómo le haces para tener tiempo para todo? Sí. Bueno, la verdad es que es un compromiso y eso siempre yo lo digo cuando me llegan a preguntar, que es un compromiso tanto con tu carrera, que obviamente la prioridad debe ser pues tu estudio. Sin embargo, pues si te gusta y te apasiona y estás ahí también porque quieres aprender y quieres extender tanto tu carrera o tu trayectoria y no solamente en lo académico, pues es dedicarte y organizarte para poder hacer ambos, ¿no? Saber bien tus exámenes, cuándo es que los vas a tener, qué tanto tiempo estás necesitando para estudiar o cuánto tiempo antes necesitas prepararte para el examen, pero también dedicarle, ya sea pues cuando puedas, pues a estudiar a lo mejor el tema que vas a ver mañana en la clase de anatomía o, por ejemplo, qué preguntas se pueden hacer tanto los alumnos como incluso los doctores. Y es siempre cuestión tanto de organización como de compromiso, y siempre lo he dicho. Claro. Y porque al final del día, por ejemplo, dentro de todo van escalando, ¿no? En los primeros años es como más de teoría, luego un poco más en apoyo en el ADI, en el laboratorio de discusión, y luego la SEC. De estos, ¿cuál fue tu favorito? ¿Qué etapa fue la que más te gustó? Definitivamente la SEC, la verdad. Sí. Bueno, que también se atravesó la pandemia mientras estuve en la última parte de teoría y de IBC, pero la SEC yo creo que es como lo máximo que puedes llegar como instructor de anatomía, ¿no? Que es prácticamente estar ahí, que bueno, como decimos, con el maestro silente y con los cuerpos, que es tú prácticamente poder plasmarlo y poder aprender tanto de ellos y tú ser pues ese mensajero o el vector para poder transmitirlo a los alumnos. Y creo que eso es algo que te llena bastante, como tanto como anatomista como docente, que es como lo máximo que puedes llegar y sientes también todavía una mayor responsabilidad con el grupo. ¿Y cómo fue esa transición también de la parte de las áreas básicas de tu carrera con el área clínica y llevarlo a la par con ser becario? ¿Cómo estuvo? Porque ya luego cuando llegas a cuarto, pues ya empiezan guardias, ya empieza pues otro tipo de estrés diferente, ya no nomás es el estrés de estudiar, sino también el estrés de, pues tengo que ir a atender a un paciente allá en el hospital. Claro. Bueno, la verdad es que siempre estaba intentando estar tanto al pendiente del grupo como de lo que faltaba o lo que se necesitaba ver, pero como les decía, siempre es prioridad pues tu propio estudio, ¿no? Si había guardia, pues a veces, o si tenías algunas actividades en el hospital, necesitabas asegurarte que ya sea alguno de los otros becarios iba a ir o tú buscar quién te pudiera suplir, etcétera. Pero tratar siempre de tenerlo en mente como, pues, las 2 cosas, ¿no? Y también, pues, sí darle prioridad a eso, pero como les decía, tener ese compromiso con tu grupo, decir, pues, bueno, tiene que haber alguien, pues, si el doctor a lo mejor no puede ir o si a lo mejor, necesitan apoyo con alguna actividad, etcétera, siempre estar al pendiente y tratar de aportar lo mejor de ti, ¿no? Oye, y háblanos un poquito, ahora ya entrando en detalle, después de escuchar todo lo que hacías, un poquito, porque entiendo que uno de los mayores, vaya, reconocimientos que has obtenido es precisamente no solo formar parte del programa de talentos universitarios, sino también pues romper algunos récords por ahí, ¿no? Ser un sentador de un precedente. ¿Qué es eso? ¿Qué es el programa de talentos universitarios? ¿Qué nos puedes hablar de tu experiencia en ello? Muy bien. La verdad es que el programa de talentos universitarios ha sido de un gran apoyo para mí a lo largo de la carrera. Es un programa en el cual se dedica a apoyar a los estudiantes que, bueno, en este caso se eligen por medio de los mejores promedios a partir de 95 durante todo el año académico y trata de impulsar a que tú puedas seguir tanto con tus actividades como también pues aportarte tanto ciertos beneficios o apoyos, tanto por ejemplo para estudiar un idioma, o tanto para la carrera para que tú puedas seguir con tus estudios siempre y cuando pues también tú estés comprometido con continuar, ¿no? Con este tanto promedio y compromiso con las mismas materias. Pero la verdad es que para mí siempre me sentí pues muy apoyado por el programa y es como todo un proceso que viví a lo largo también de la carrera, ¿no? Que es también pues saber que tienes ese compromiso de cumplir con el promedio, pero no a lo mejor tanto por presión o poder cumplirlo, sino también pues uno mismo de superarse, ¿no? Y de tratar de hacer lo mejor de sí. Sí, que yo creo que a veces ese es uno de los tómares, ¿no? Que llegas y te ponen por ejemplo, te dices 95, pero puede ser un arma que te presione, pero también debes de tomarlo desde el punto de vista, como dices, ¿no? De una motivación, ¿no? Un reto, ¿no? Un, Claro. un reto. Y entonces, dentro de todo esto, tú te mantuviste, ¿no? Durante toda la carrera prácticamente mantuviste de tu generación el promedio más alto, ¿no? Entonces, la verdad es que eso es todo un logro y me parece que no lo habían visto o no Ujú. había sucedido, ¿verdad? Fuiste un rompedor de récords y la verdad es que reconocer la verdad eso, Pedro, ¿no? Porque no cualquiera puede lograrlo y
Y sobre todo que eso habla de todo el compromiso que dices, ¿no? Y encima las actividades extracurriculares, ¿no? Que dices, ¿no? Al respecto. Sí, porque luego ya cuando entramos ya a la parte de la pasantía, pues decidiste entrar a la parte de investigación. Ahí también en el departamento de anatomía, que es otra área de trabajo diferente en el que tienes que adaptarte a otro estilo de trabajo. ¿Cómo te ha ido con eso? Bueno, la verdad es que también en la investigación decidí entrar en anatomía desde que estaba en tercer semestre, entrando a GIA general, que a lo mejor era un poco pequeño o para los demás que yo veía que a lo mejor ya estaban más involucrados o que estaban en áreas clínicas, tanto en la investigación, pero yo siempre, como les comento, trataba de dar siempre un paso más, ¿no? Y hacer un extra, que es como le llamo, pues decir, bueno, a lo mejor ya estoy con las materias y con de becario, pero sé que puedo a lo mejor dar un poquito más, que a lo mejor empiezas con 1 hora a la semana, 2 horas a la semana, y después pues te vas envolviendo, ¿no? En todo este mundo de la investigación que también pues vas entrando poco a poco y siento que es inevitable no sentirse atraído que empiezas a desarrollar habilidades tanto de pensamiento crítico, de lectura crítica, tú desarrollar tus propias ideas, aportar, que la verdad pues me he sentido muy satisfecho al grado de que también para la pasantía decidí entrar como pasante de investigación y estoy muy a gusto, la verdad. Muy a gusto. Claro, y es una actividad más, ¿no? Dentro de todo, por ejemplo, estas actividades de investigación incluso te ha tocado ya ser autor en varias publicaciones, ¿no? Y es todo un logro no tenerlo en el pregrado, eso. ¿Cómo es que se da esto? O sea, ¿cuál es, digamos, o cómo nos podrías decir que el grupo de investigación en anatomía, cómo se dio? ¿Entraste y luego qué pasó? Pasó GIA General y luego qué pasó? Muy bien, bueno, la verdad es que era de esas personas que no sabía qué subgrupo de los de GIA entrar, que empecé a platicar con otros becarios, tanto con los profesores, y bueno, ellos me iban orientando a lo mejor qué era lo que más me gustaba a mí. Terminé entrando a GIA, el subgrupo de cabeza y cuello, y la verdad es que ahí es donde creo que me apasionó mucho tanto la parte anatómica de la cabeza y cuello como la parte de investigación, y creo que eso terminó de una forma influenciando para mi elección de especialidad. Pero la verdad es que, bueno, después de ahí yo, no sé, veía las ideas que exponían y yo trataba de decir, bueno, a lo mejor qué puedo hacer yo diferente, o que me metí a buscar. Y pues bueno, de las primeras búsquedas que haces, ¿no? De los temas que te interesan o te gustan, y a lo mejor, pues bueno, no se puede hacer esto, pero se puede hacer de otra forma, lo puedes hacer de otra metodología, otro diseño de estudio, pero siempre tratar de adaptarlo y a lo que te gusta, que creo que siempre eso es más fácil también de llevarlo y de poder hacerlo. Ujú. No, y sobre todo para a veces cabeza y cuello es una región anatómica un poco complicada y luego no atrae no es tan taquillera, vamos a decir, a veces, ¿no? Sin que nadie se infarte. Pero a veces es difícil, ¿no? Porque es una zona complicada y el conseguir o el llegar a estas ideas. Pero, por ejemplo, y cuando te perdías, ¿qué hacías? Cuando te perdías y decías, no sé para dónde irme. Bueno, la verdad, yo siempre trataba de tanto de buscar retroalimentación de aquellos quienes sabían más, en especial que, bueno, al doctor Alejandro Quiroga, que es mi principal mentor y que le quiero agradecer, tanto evidentemente a todo el departamento, con la parte de investigación como en la docencia, al doctor Rodrigo Elizondo Maña y el doctor Santos, que siempre estuvieron con el apoyo. Y que, bueno, el doctor Quiroga siempre lo hace ver, siento que más sencillo, ¿no? Obviamente con toda su experiencia que uno se bloqueaba y decía, es que no puedo hacerlo y pues ya hasta ganas te dan de desechar esa idea, ¿no? Pero siento que el doctor siempre te dice, no, esa idea tiene que salir o adáptala de una forma en la que puedas hacerlo a lo mejor con los recursos de aquí o de otra metodología o algo diferente, darle otro giro, que bueno, eso creo que aporta bastante y al grado de que tú empiezas a poder hacerlo tú mismo poco a poco, ¿no? Tanto, y lo empiezas a poder transmitir incluso a aquellos que van entrando a los grupos. Sí, ¿no? Y eso también se ve plasmado finalmente en que esos trabajos llegan a congresos. No, no menos este año fue el congreso también de anatomía en Oaxaca y aparte fueron a uno a Chicago, ¿no? Así es, al Colegio Americano de Cirugía. Sí. Y ahí presentaron que pósters o presentaciones orales o qué fue. Presentaciones orales y también algunos pósters, tanto en ese como en la anatomía y bueno, el de Nacional de Medicina aquí en la facultad. ¿Y cómo te fue en el de Chicago, por ejemplo, un reto en inglés Sí, con peers, con pares en inglés? ¿No fue difícil? ¿Qué la verdad tal? es que sí, y de hecho justo fue a mí el primero que me tocó exponer y en inglés y de los que íbamos tanto a exponer allá, pero pues siempre tratar de confiar en uno mismo, ¿no? Y de ver que si los demás pueden hacerlo, tú también puedes y de las demás universidades, siento que a lo mejor al inicio
pues ahí te titubeas tantito, ¿no? Te da miedo, pero una vez que ya lo agarras y como tú dominas el tema mejor que los demás, pues te da la confianza, ¿no? A lo mejor estás con otros expertos que podrán dominar ese tema, pero al final de cuentas es tu proyecto, ¿no? Y ese tú lo vas a conocer mejor. Y pues bueno, una vez que ya empiezas, te das cuenta que no estamos lejos de ninguna otra universidad y que nosotros estamos al alcance de poder hacerlo. Claro, no, hay una capacidad y hay un semillero muy importante ahí, pero volviendo un poquito o sin que se me vaya ahí la pinza, la importancia de la mentoría, ¿no? El cómo elegir y cómo un mentor puede influenciar en la carrera. Yo creo que eso es, entiendo de lo que me comentas, que algo que jugó un papel, desde muchos ángulos, ¿no? No digo que hayas tenido solo un mentor, pero esa importancia de acercarnos siempre con quienes nos abren las puertas, ¿no? En general, porque no somos, cuando estudiamos la carrera, no estamos solos, ¿no? Eso es algo importante. Claro, sobre todo porque siento que al inicio, pues sí, tienes todas las ganas y quieres comerte el mundo, ¿no? Y hacer, pues, una especialidad y te gusta y quieres hacer esa y luego ves otra y te empieza a gustar. Incluso quieres combinar especialidades, pero pues te van orientando. O sea, al inicio hay muchas veces siento que esas ganas hay que orientarlas y redirigirlas bien hacia lo que te gusta y que también pues te aporte, ¿no? Y tú puedas aportar en la forma en la que te guste. Tanto, por ejemplo, en la investigación, pues a tanto esos temas, pero por ejemplo algunas especialidades, por ejemplo en el caso de cirugía o por ejemplo de cabeza y cuello, pues a lo mejor hay más cirugía, digo, especialidades como otorrinolaringología o cirugía plástica, otras que puedan estar involucradas en cirugía general, por ejemplo en caso de cirugía de cuello, etcétera, que ahí tú tienes que irles dirigiendo, ¿no? Como qué es lo que más te va gustando y que pues también eso forma parte de ir conociendo a grandes mentores y doctores que te van encauzando. Claro. Y, por ejemplo, dentro de todo esto, ¿qué sigue? O sea, nos comentabas que ya habías elegido ya especialidad, tuviste tu oportunidad de presentar ese examen que todo médico le tiene mucho miedo, que todo médico se asusta, la verdad, y el que diga que no miente, ¿verdad? El ENARM, ¿no? Pero sabemos, bueno, sé que te fue muy bien, pero ¿a qué decidiste presentar? ¿Qué sigue para ti? Muy bien. Bueno, como bien venía diciendo, y creo que hasta va a ser un poco obvio, bueno, entré a la residencia en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello aquí en el hospital universitario. La verdad que pues me siento muy, muy satisfecho con la elección y siento que hasta fue como algo que estaba destinado, ¿no? Que yo desde un inicio, cuando entré a cabeza y cuello, me acuerdo que decía, no, pero esto no significa que yo quiero otorrino, o sea, solamente quiero, pues era sobre todo la parte que más me gustaba tanto en la parte de anatomía y que eso me fue al final influenciando, pues ves evidentemente la parte clínica, la quirúrgica, ves cómo se complementa con lo clínico y la investigación, etcétera, que pues te va llenando y te va empezando a gustar mucho que ya no hay vuelta atrás y te empieza, ya te decides, ¿no? No, y a fin de cuentas, digo, todo esto que hemos hablado de todos los premios, porque no son los únicos, también ha habido otros premios ahí en tu haber que obtuviste en esas fechas, pero pues que a final de cuentas se encausan en esto que es tu futuro, lo que estás decidiendo, lo que quieres hacer y que a final de cuentas es lo que te gusta y que pues te vas a dedicar a esto. Y también ahí pues nada más también que sepas que pues aquí en el departamento pues aquí tienes tu casa también y que estés bienvenido cuando gustes el departamento de Claro, anatomía. sí, sí. De hecho, incluso se nos estaba olvidando mencionar algunos de ellos premios, ¿no? Me comentaban o comentábamos del AMEFAM, ¿verdad? De la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, que pues te otorgaron un reconocimiento recientemente, ¿no? No sé si nos puedes comentar un poquito cuándo fue, por qué fue. Claro, bueno, fue en este mes de noviembre y se llevó a cabo en la Ciudad de México, en el Hospital Siglo XXI, que bueno, fue por parte tanto de la FEM como de la Academia Nacional de Medicina, que bueno, a final de cuentas cada facultad pues propone a un candidato para este reconocimiento que es pues a los estudiantes con mejores promedios o mejor desempeño académico en ese año. Y que bueno, la verdad para mí todo un honor y también saber que pues toda esta carrera no fue solamente parte de mí mismo, tal vez yo fui el que contestaba los exámenes, el que iba a las clases, etcétera, pero también pues el apoyo de todos, ¿no? Tanto de mi familia, de mis amigos, del departamento mismo que siempre me brindó muchas oportunidades y todas las herramientas, que bueno, la verdad para mí es un orgullo pues recibirlo, pero también saber que esto es de todos. Sí. Y, y bueno, hablando que es mucho estudio, pero ¿qué hobbies tiene Pedro? Porque ya hablamos mucho de qué más haces aparte, porque ya hablamos mucho de lo del estudio, de todo ese trabajo de investigación, pero
también es ese estigma de que para llegar a ser excelente en la carrera o tener un buen promedio, hay que dedicarse al 100% a esto, pero ¿es mentira? ¿No es mentira? Bueno, la verdad es que sí es un poco mentira porque uno tiene que estar bien en todas sus áreas, ¿no? Tanto sí dedicarse 100% a la carrera, saber que ese va a ser pues el centro de tu vida prácticamente por todos los años que vas a estudiar y que esto va a continuar. Creo que eso hay que saberlo bien desde que entras, pero es importante también que pues uno no puede estar encerrado estudiando 24 horas, ¿no? Tanto para dormir, para distraerse, estar con amigos y con familia, que también eso es algo muy importante que también te puede ayudar después a desempeñarte mejor. Y bueno, en cuanto a hobbies, la verdad, soy un apasionado del fútbol, me gustan mucho también los videojuegos y a veces pues solamente salir con mis amigos, siempre trato de aprender de otros temas y no solamente hablar de medicina o estar de medicina, me gusta mucho, pues por ejemplo, la historia, la geografía, saber de lecturas de cultura general, música, etcétera. Porque es importante ese balance, ¿no? Que en tiempos recientes cada vez más afortunadamente le ponemos más atención tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista de las instituciones, de que hay mucho que atender en cuanto a la salud mental y afortunadamente ahí vamos en buen camino, pero sobre todo balancear es importante, ¿sabes? O sea, estoy de acuerdo que, como dices, estos logros yo sé que te costaron y te costaron mucho, o sea, no tengo ni la menor duda. Sin embargo, también me quedo tranquilo de saber que también pudiste disfrutar a la carrera, ¿no? Porque algo importante de la vida universitaria y del haber del universitario, ya sea en la Facultad de Medicina o en cualquier facultad, es que también el universitario tiene que formar parte de la sociedad. De hecho, para eso la universidad existe, ¿no? Para crear una mejor sociedad dentro de nuestro estado, ¿no? Y sobre todo que también cubrir esas esferas que no son las académicas nada más, ¿no? De la asistencia, de obviamente de crecer como personas, ¿no? Claro. Sí, Ujú. la verdad es que también uno trata de siempre dar ese paso más, ¿no? A lo mejor no ser solamente fijarme en mis calificaciones, que a final de cuentas, pues siempre son, como siempre pienso, que son circunstanciales, ¿no? Que es tanto tienes que llevar a cabo pues tus actividades, pero pues siempre hay que saber utilizar a tu favor las cosas, ¿no? Tanto los recursos que tienes, las oportunidades, o por ejemplo las oportunidades de docencia que tienes o de investigación, pero también saber aprovecharlas y tratar de devolverlas un poco o, por ejemplo, de compartirlas tanto con tu familia, con tus amigos y tratar de que eso no sea solamente, pues, algo que te encasille o tú te encauces solamente en la carrera, ¿no? Sino eso es un todo. Claro. Y bueno, no nos queda más que agradecerte por haber asistido aquí con nosotros y a ustedes también por escucharnos. Y le recordamos a todos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Anatoverso, escuchando las voces del cuerpo en YouTube, en Spotify, las redes del Departamento de Anatomía en Instagram, Anatomía UANL. Y pues muchas gracias y nos vemos Muchas gracias, después. Pedro, y hasta luego a todos. Hasta luego a todos. Anatoverso. Escuchando las voces del cuerpo.